Buenas tardes, les habla Dani Matón, geógrafo, y estoy continuando con el ciclo de videos, mitos y verdades para el equipo de comunicación popular de Fogón en Fogón y Radio Cooperativa.uy. Hoy voy a hablar del tema de las alturas del Golán, que tiene mucha importancia geopolítica, en particular para Uruguay porque allí están estacionadas fuerzas militares uruguayas, fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Las alturas del Golán es un área que pertenecía a Siria y que tenía frontera con Israel en la localización del actual lago Tiberíades o Mar de Galilea. Una de las costas del mar le pertenecía a Siria y el resto a Israel. Y después de las sucesivas guerras entre árabes y judíos, israelíes, sobre todo a partir de la guerra llamada de los 6 días, en 1967, Israel ocupó varias tierras, en particular ocupó las alturas del Golán, que pertenecía a Siria, ocupó Cisjordania, Gaza e incluso Sinaí. Esa ocupación quedó al final permanentemente establecida después de la guerra de 1973, llamada Guerra de Yom Kippur, en donde Egipto y Siria contraatacaron a Israel y al final se estabilizaron las fronteras y las alturas de Golán quedaron en manos israelíes. En la superficie de las alturas del Golán es de algo así como 1.800 kilómetros cuadrados. Eso es una zona que está marginal o costera del lago Tiberíades y que corresponde a la cuenca de ese lago, de las aguas que llueven en el Golán, van a dar al lago Tiberíades y de ahí al río Jordán, que será utilizado luego por Israel y Jordania, aguas abajo. Digo al pasar que el lago Tiberíades es el lago de agua dulce más bajo del mundo en altitud, está a 270 metros bajo el nivel del mar. El Mar Muerto está a 400 metros, pero el Mar Muerto es agua salada, pero en este caso es agua dulce. De los 1.800 kilómetros cuadrados que tienen las alturas del Golán, 1.200 kilómetros cuadrados fueron ocupados por Israel, 235 kilómetros cuadrados fueron ocupados por las fuerzas de las Naciones Unidas, United Nations Disengagement Observation Forces, que es donde están las fuerzas de Uruguay, y 465 kilómetros cuadrados quedaron en manos de Siria. En la actualidad, luego que fueron expulsados 80-90 mil personas del Golán en la época de la invasión, se ha repoblado con habitantes israelíes. Y en estos momentos tiene 40.000 habitantes más o menos, de los cuales casi la mitad son árabes drusos de origen sirio y algunos musulmanes, aproximadamente 2.000 musulmanes. Hay 19.000 judíos israelíes que viven en más de 30 asentamientos. Los drusos, que son los principales habitantes que han permanecido en el Golán, es una religión especial, monoteísta, que surgió del Islam en la época del califato fatimí en Egipto, que era chiita, el único califato chiita de la historia, que fue fundada por un profeta que se llamaba Hamza ibn Ali ibn Ahmad, en el siglo XI. Quedó como tal, es una religión muy cerrada, que tiene como 1 millón de adherentes en el mundo, en particular en esa zona. En el Medio Oriente hay unos decenas de miles que están en Israel,
incluso se han incorporado al ejército israelí, han sido tratados un poco, en una forma un poco mejor que los otros musulmanes, que los otros árabes, pero de todas maneras los drusos del Golán no han renunciado a la ciudadanía siria, y a pesar de los problemas que le ocasiona, y en general no se han ciudadanizado en Israel. El Golán tiene una gran importancia para Israel, una importancia militar, para empezar, porque es una zona elevada que controla militarmente la zona más baja de los alrededores. Las políticas expansivas de establecimiento de colonias favorecidas por nuevas tierras, y además hídrica, porque gran parte de los afluentes del Jordán viene del Golán. Entre 15 y 30% del abastecimiento de agua de Israel viene del Golán. La región además cuenta con 200 manantiales, numerosos arroyos, muchos de ellos derivados a Israel para depósitos y uso de los colonos, y desde el 84 hay más de 8 pozos profundos que bombean agua de los acuíferos. La situación del Golán es inestable, pero todo parece indicar que Israel se ha afirmado ahí en la soberanía que afirma que tiene sobre el Golán. La está ocupando y la declaró parte de Israel, y eso fue reconocido por Donald Trump hace poco. Sin embargo, internacionalmente el Golán no es considerado parte de Israel, y por supuesto tanto Siria como todos los demás países árabes consideran que el Golán no le pertenece a Israel, sino que debería volver a Siria, que es el país que originalmente ejercía su soberanía sobre él. Hacer notar que hay una nueva capital, que es moderna, que se llama Catrin, de 7.000 habitantes, y en estos momentos el Golán se utiliza para producción de vinos, y tiene un uso turístico, potencialmente también yacimientos petrolíferos, es decir, que las perspectivas para el Golán son de permanencia israelí por un tiempo. Y bueno, y lo que asegura de que los conflictos no se extiendan es que está la fuerza de las Naciones Unidas en un sector que controla de ambos lados de la frontera, de un lado Siria y del otro lado Israel. Les habló Danilo Antón para el ciclo Mitos y Verdades del equipo de comunicación popular de Fogón en Fogón y Radio Cooperativa.uy, y será hasta la próxima.